siendo 3 y 4 minutos. ¿Quién fue el que me dijo que iba al baño un ratito y ya regresó todavía? Ya está, vamos. Comenzamos la clase. Hoy día comenzamos a ver riñón. Y son 3 clases largas. Porque tengo que darles todas las informaciones. ¿Cuáles son las funciones del riñón? En primer lugar, primero, regular el volumen de agua. ¿Cuánto de agua tenemos? ¿Cuánto de agua tenemos? 60% de mi peso corporal, siempre lo debo mantener. Y entonces si me sobra o si me falta, voy a tener 2 mecanismos de regulación, la sed y el riñón. Primera función, entonces, regulación del agua. La concentración de los electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Todos los que ustedes ya han escuchado la clase pasada. ¿Cuál es el más importante del extracelular? Sodio. ¿Cuál es el más importante del intracelular? Potasio. ¿El cloro con quién suele ir? ¿Cuál es el anión que acompaña al cloro? Fundamentalmente, el cloro, el anión, el cloro. Por lo tanto, yo tengo que regular todos esos. Sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. Todas esas concentraciones están reguladas por el riñón. Y el único que regula la concentración de los electrolitos es el riñón. No hay otro. ¿Qué más? La regulación del pH. Ya ustedes dicen que han tenido la clase de pH en la parte de regulación pulmonar. Ahora tenemos que ver la regulación que hace el riñón con el pH. Cómo hace para eliminar hidrogeniones y cómo hace para reabsorber bicarbonatos. ¿Qué más? Tenemos la regulación de la presión arterial. ¿Por dónde tenemos la regulación de la presión arterial? Por varios aspectos que están en relación al riñón. En primer lugar, el riñón va a secretar una sustancia que se llama renina. Y la renina va a hacer que haya angiotensina. Y la angiotensina sube la presión arterial porque produce vasoconstricción. De tal manera que cuando me baja la presión, sale la renina, sale la angiotensina, produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Pero también aumenta porque me aumenta el volumen sanguíneo. Si yo tengo mayor concentración de sodio, el sodio me va a jalar agua. Me aumenta el sodio, me aumenta el agua, me aumenta el volumen de sangre y también me va a aumentar la presión. ¿Estamos? Y también va a haber allí la secreción de prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador. Y si hay vasodilatación, ¿qué va a ocurrir con la presión arterial? Va a bajar. Entonces, ahí está cumpliendo el riñón importantísima función en la regulación de la presión arterial. Otra, eliminación de los productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho? Los productos nitrogenados. A ver, ¿cuáles son las 3 sustancias que me sirven a mí para obtener energía? El que se catabolizan y me dan energía. Para comenzar, la glucosa, como representante de los carbohidratos. ¿No es cierto? La glucosa, ¿en qué termina? En anhídrido carbónico y agua. Ahí es la función respiratoria. ¿No es cierto? El riñón no hace nada ahí. Segundo, los lípidos. Beta-oxidación. ¿Qué me da? Anhídrido carbónico y agua. Aparato respiratorio fundamentalmente. Pero cuando los aminoácidos se catabolizan para darme energía, me liberan amoníaco. Y el amoníaco como tal, ¿por dónde lo puedo eliminar? Lo puedo eliminar con el riñón, pero fundamentalmente el amoníaco me va a servir para formar la urea. Acuérdense que la urea se forma con 2 moléculas de amoníaco y una de anhídrido carbónico. Y entonces esa urea formada por el riñón, por el hígado, perdón, finalmente ¿por dónde la voy a eliminar? Por el riñón. ¿Y cuál es la otra sustancia de desecho? Tenemos la creatinina, que es producto de degradación de las células musculares, la creatinina. Que no confundan los que van al gimnasio con la creatina, esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de la creatinina. ¿Ok? Eliminación de productos nitrogenados. Y luego tengo 3 funciones que son casi metabólicas. La estimulación de la eritropoiesis. Ya han hecho hematología. ¿Cuál es la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos? Eritropoyetina. ¿Y de dónde? ¿Quién secreta la eritropoyetina? ¿Quién secreta la eritropoyetina? El riñón es el 85% en lo que se llama la mácula densa. ¿Ok? La mácula densa es la que va a secretar la eritropoyetina. ¿Y quién más? ¿Qué otra función tengo? Activación de la vitamina D.
Recuerden ustedes que la vitamina D tiene que estar activada, hidroxilada. ¿Y dónde se produce esa hidroxilación? En el riñón. Entonces, miren, ya ustedes son casi médicos ya. Miren todas las fallas que tendrá una persona que tenga insuficiencia renal. Le va a subir la presión, va a ser hipertenso, porque como no regula el agua y el sodio, le aumenta el volumen sanguíneo, porque no puede eliminar el agua, no puede eliminar el sodio. Le aumenta el volumen sanguíneo y tiene presión arterial alta. Va a tener uremia, porque como no va a poderse eliminar los productos nitrogenados, le va a subir la urea, le va a subir la creatinina. Va a estar anémico, porque no hay eritropoyetina. Los pacientes con insuficiencia renal caminan con 4 o 5 de hemoglobina, porque no tienen eritropoyetina. Se le va a descalcificar los huesos. ¿Por qué se le va a descalcificar los huesos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué se le va a descalcificar los huesos? Vamos. ¿Ah? Vamos, ¿por qué? Por la baja concentración de electrolitos. No, ¿qué cosa? Habla. Vitamina D. Porque la vitamina D es la que va a producir, va a colaborar en la calcificación ósea. Si yo no tengo vitamina D, no tengo el raquitismo es en los niños, pues. Falta de calcio. En el adulto tienen osteoporosis severa y todos los huesos están descalcificados. Miren ustedes, para eso sirve la fisiología, pues. Ya yo sabiendo esto en fisiología, ya yo soy medio clínico, ya yo sé lo que es un insuficiente renal agudo. Esas son las funciones que tiene el riñón. Entonces, todas estas funciones las vamos a desarrollar en 3 clases. Histología renal. Esto ya lo conocen ustedes. No. ¿Qué cosa es eso? El nefrón. ¿Y cuántas partes tiene el nefrón? 2. El corpúsculo y el túbulo. ¿Cuál es el corpúsculo? Acá, donde está el glomérulo y la cápsula de Bowman. Glomérulo y cápsula de Bowman. Ahí entra la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Y luego vienen los túbulos. Túbulo contorneado proximal, túbulo asa de Henle, túbulo contorneado distal. Ahí acaba el nefrón. ¿Qué me falta? ¿Qué tubo me falta? El tubo colector. Pero el tubo colector no es parte del nefrón. El tubo colector recoge la orina que se han formado en varios nefrones. El nefrón propiamente es proximal, corpúsculo, proximal, Henle y distal. Y todos ellos van a acabar en el túbulo colector. Por eso aquí ven las entradas de otro distal por aquí. Por eso decimos que el nefrón es la unidad anátomo-funcional. ¿Por qué? Porque aquí hay que decir una cosa. ¿No se han dado cuenta ustedes que yo no he dicho que es función del riñón formar orina? Yo no he dicho que es función del riñón formar orina. Pero todos saben que el riñón forma la orina. Es que la formación de orina es el mecanismo por el cual el riñón va a poder hacer todas esas funciones. No es su objetivo, es su herramienta para regular el agua, electrolitos, regular la presión, etc. Eliminar los desechos nitrogenados. Entonces, cada uno de esos nefroncitos va a formar un poquitito de orina. Y la suma de la función de todos los nefrones me va a dar la función total del riñón. ¿Cuántos nefrones tengo? Millón de nefrones. ¿Con cuánto de riñón yo puedo vivir? Con 1/4 de riñón. O sea, tengo una gran reserva funcional. ¿Para qué me sirve este concepto? Vamos, somos médicos ya. Cuando me dicen, doctorcito, usted que estudia medicina, me han dicho si le puedo donar un riñón a mi familiar. Uy, te van a sacar un riñón y ¿cómo se va a quedar? Dice el paciente, ¿me va a dar insuficiencia renal? No. Yo puedo vivir con 1/4 de un solo riñón. Yo tengo una alta capacidad, una alta reserva. ¿Ok? Ese es otro concepto que ya va saliendo de acá. ¿Qué más? La anatomía. Miren ustedes ese concepto, desde ahora vamos fijando un concepto. El 5% del gasto de energía se va en el riñón. Y el 95% de la energía que consume el riñón es para el transporte de sodio.
Miren la importancia que tiene el transporte del sodio en el riñón. Se quema toda la energía que yo le doy. Por eso ahora vamos a ver dónde es que se consume ese sodio. Y recibe pues por minuto 1250 centímetros cúbicos de sangre por minuto, o sea, 1,4 litros. Litro y cuarto va cada minuto en el riñón. Por eso podemos decir que en 5 minutos toda mi sangre pasó por el riñón, ¿no es cierto? 5 por 1200 son 6 litros. En 5 minutos toda mi sangre pasó por el riñón. Y ahí es donde se depuró, ahí es donde boté mis desechos nitrogenados, ahí regulé mi agua, ahí regulé mi sodio, etc. Anatomía pura. Ya esto no me voy a detener, pero sí quiero detenerme que el riñón tiene dos partes. La parte externa, que es la corteza, y la médula, que está representada por estas pirámides, que son las famosas pirámides de Mandibuli. ¿Ok? Y entre pirámide y pirámide queda una columna de corteza que se mete, que es la columna de Bertini. Ya, anatomía básica que ya no voy a explicar. Ahí está mejor. Ahí está, toda la corteza. ¿No? Acá están las pirámides. Y las columnas de Bertini es la parte de la corteza que se mete entre las pirámides. Cada pirámide va a terminar en un cáliz menor. Como son cuántas pirámides son, de 9 a 11. Por lo tanto, yo tendré 9 a 11 cálices menores. Pero se agrupan de 3 en 3 para formar un cáliz mayor. Tendré 3 cálices mayores. Y las 3 cálices mayores me van a formar la pelvis renal. Ahí está. ¿Ok? Ahí está el cáliz menor, que pasa al cáliz mayor, y ahí pasa la pelvis renal, y de ahí arranca el uréter. Listo. ¿Cuál es el concepto que ata histología y fisiología? Ojo, tercer concepto importante. En la corteza solo hay corpúsculos. En la corteza solo hay corpúsculos. Y en la médula solo hay tubos colectores y asas de Henle. Miren el esquema. Ahí está. Toda esta parte que está encima de esta línea amarilla es lo que está en la corteza. O sea, ¿qué tengo en la corteza? Corpúsculos, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal. ¿Y qué es lo que tengo en la médula? Solamente asas de Henle y túbulos colectores. ¿Dónde acaba este tubo colector que recolectó toda la orina? Acaba en el cáliz menor. Este concepto es importantísimo. ¿Por qué razón? Ahí está, miren ustedes. Ahí está, el corpúsculo ahí arriba con el túbulo contorneado proximal, viene el asa de Henle, de ahí viene el túbulo contorneado distal, y de ahí entra al túbulo colector. ¿Dónde acaba el túbulo colector? Cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter. Ese concepto que les he dado se amarra con este otro dato. En una vez se lo doy. ¿Saben dónde se produce la reabsorción más importante del sodio? No digo la mayor, sino la más importante en la recuperación del sodio y del agua, es en el asa de Henle. ¿Dónde está el asa de Henle? ¿En qué parte hemos dicho que está el asa de Henle? En la médula. ¿Y quién hemos dicho dónde se consume la mayor cantidad de energía en el riñón? En la médula. Entonces, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de energía gastada en el riñón? En la médula, en el transporte de sodio en el asa de Henle. ¿Ok? Y ahora vamos a empalmar con este concepto de acá. Miren ustedes. Ahí está, es todo lo mismo. La circulación del riñón. Entra la arteria renal, de ahí va a dar unas arterias interlobulares. Entendiendo como interlobular lo que está entre las pirámides. Ahí sale la aorta, sale la renal, de la renal sale la interlobar que va entre las pirámides, de allí sale la arcuata. ¿Por qué se llama arcuata? Un arco. Llega al borde de la corteza con la pirámide y forma un arco. ¿Ok? ¿Estamos? Y de allí va a salir las arterias interlobuliares. Y de allí van a salir las arteriolas aferentes. ¿Ok? Esa es la que va a entrar al corpúsculo renal, al glomérulo propiamente, y de ahí va a salir la arteriola eferente. Y de allí van a salir otros capilares que van a ir acompañando todos los túbulos hasta la médula y regresan.
¿Ok? Ok. Entonces, miren el concepto que viene ahorita. El flujo sanguíneo renal de ese 1250, la mayor parte se va a la corteza. Miren, pues, ¿y a dónde va la menor parte? A la médula. ¿Quién necesitaría realmente mayor cantidad de sangre? ¿La corteza o la médula? La médula. ¿Quién? La médula, porque la médula es la que hace el mayor gasto energético. Sin embargo, la sangre va más a la corteza. ¿Qué implicancia tiene esto? Que al ir más tiempo, al ir poca sangre a la médula, cuando me baja la presión, me baja también la cantidad de sangre que va a la médula. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a esas células de Lassa de Henle le va a faltar oxígeno. Y si le falta oxígeno, van a entrar en necrosis. Eso se llama necrosis tubular aguda. ¿Y qué cosa me lleva a la necrosis tubular aguda? A la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué llevo a la insuficiencia renal aguda? Porque estuve hipotenso. Consecuencia de ello, el que está hipotenso hace necrosis tubular aguda y de ahí hace insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque se murió las células de Lassa de Henle por falta de oxígeno, porque ellas necesitan mucho oxígeno para su función renal. Ese concepto es básico, por eso cuando estén ustedes en los hospitales, le van a decir, oye, que no le bajan la presión porque si son los internos ustedes, ¿no? Así le decía yo a mis internos. Si ese paciente me hace insuficiencia renal aguda, te mato. ¿Qué cosa le estaba diciendo? Que no permita que le baje la presión en la sala. Estate atento que esté bien hidratado, que no se me deshidrate, porque si se deshidrata, le va a bajar la presión, y si la baja de la presión es sostenida, me hace una necrosis tubular aguda, una insuficiencia renal aguda, y el paciente termina en diálisis. Esa es la raíz de ese concepto. El mayor consumo energético está en la médula. 2. Y esta médula es la que menos sangre recibe. De tal manera que es muy sensible a las disminuciones de la presión y obviamente la disminución del volumen de sangre que yo voy a aportar a esa médula. Ahí está. Ahora bien, normalmente, ya han hecho cardiovascular, después del capilar, después de la arteriola, viene el capilar, y ese capilar se va hacia una vénula, ¿no es cierto? Arteriola, capilar, vénula. Eso ocurre en todos los tejidos, en todos. ¿Estamos? Pero aquí hay una excepción: arteriola, capilar, otra arteriola. Y esa es la arteriola aferente, el capilar y la arteriola eferente. Ahí está. Entra la arteriola acá aferente, hace el capilar, y en lugar de que salga una vénula, está en azul sí, pero en lugar de que salga una vena, sale otra arteriola. El corpúsculo renal. Ahí está. Ahora me centro en el corpúsculo nada más. Ahí tiene la arteriola aferente que entra, hace su capilar, su penacho de capilares, y de ahí sale la arteriola eferente. No sale una vena, sale la arteriola eferente. ¿Y cuál es la diferencia entre una arteriola y una vénula? ¿Quién me la dice? La capa de músculo liso. Por lo tanto, acá en la salida de la arteriola eferente yo todavía tengo un músculo liso que se puede contraer. Y si se contrae, va a hacer que pase menos sangre, que se quede en el penacho y me aumenta la presión en el penacho. Ya veremos la importancia de eso. Pero aquí vamos a encontrar algunas cosas importantes. Esto de aquí es la cápsula de Bowman. Y como vemos, ahí está su nombre: célula epitelial parietal. Ahí está. Y aquí está el espacio de la cápsula de Bowman, espacio capsular. Todos estos son capilares, y en estos capilares, ¿quién forma la pared de un capilar? ¿Quién forma la pared del capilar? ¿Cuál es la pared del capilar? Mano mía, pared del capilar. Endotelio. ¿Qué células endoteliales? Aquí yo voy a tener células endoteliales. Pero no solamente voy a tener células endoteliales, sino voy a tener otras células que se llaman podocitos. Podocitos, o sea, tengo célula epitelial en la cápsula de Bowman, células endoteliales del capilar. Sobre ella tengo los podocitos, 3 células. Ahora bien, todo este penacho de acá está sostenido
por un conjunto de células, que aquí no se nota bien, por un conjunto de células que es como el meso. ¿Se acuerdan ustedes del mesenterio? Que el mesenterio era una capa que sostenía todo el intestino. ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? El mesenterio. El mesocolo, por ejemplo, agarraban el mesocolo, el colon transverso, y todo eso tenía una capa, una hoja que sostenía el mesocolo. Cambien el colon por el capilar y cambien el mesenterio por las células mesangiales. Células mesangiales son unas células que sirven de sostén, por ahora, de sostén a al capilar que está formando el glomérulo. Tengo célula epitelial, célula endotelial, monocito, células mesangiales. Y finalmente, una más. Ojo acá. Oiga, todo esto es histología. Todo esto es histología. Y yo que pensaba sacar histología del banco curricular. Ahora miren. Y yo no sé por qué tanto jalado si no, nadie sabe nada, debería haber más. Mira. Este es el anterior aferente. Y aquí en el anterior aferente, la capa muscular está reemplazada por unas células que son secretoras de renina y secretoras de eritropoyetina. ¿Cómo se llaman estas células? Yuxta, al costadito, glomerulares. ¿Dónde están las células yuxta glomerulares? En la capa media de la arteriola aferente, reemplazando la capa muscular. Entonces, miren todas las células que hemos mencionado: célula epitelial, célula endotelial, podocito, mesangio, célula yuxta glomerular. Y con esta remato, que ya no es del glomérulo, pero trabaja en complicidad. Este es el túbulo colector, el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Miren, sale el proximal, viene el asa de Henle, y cuando sube el asa de Henle, y se pasa a ser túbulo contorneado distal, y entonces ese túbulo contorneado distal se pone en contacto con el glomérulo. ¿En qué parte se pone en contacto con el glomérulo? Aquí, entre las dos arteriolas. Este es el túbulo contorneado distal. Y la célula que forma este túbulo contorneado distal recibe el nombre de la mácula densa. Mácula densa. Mácula densa. Entonces, tengo dos células que trabajan en pareja. La célula yuxtaglomerular y la mácula densa. A las dos, a la suma de las dos, se le llama aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué es importante el aparato yuxtaglomerular? Porque van a tener especial importancia en la regulación del sodio. La mácula densa va a captar las fluctuaciones del sodio en el túbulo contorneado distal. Y según esa fluctuación del sodio, le va a pasar la voz. Yuxtaglomerular secreta renina para que haya angiotensina y haya aldosterona y yo reabsorba más sodio. Porque recuerden que la renina, he dicho, hace que se forme la angiotensina. Y saben ustedes que la angiotensina estimula la secreción de aldosterona. Y la secreción de aldosterona jala sodio. Entonces, si me está faltando sodio, disminuye el sodio en el túbulo contorneado distal. La mácula densa dice, falta sodio. Falta sodio, saca la renina. Sale la renina, sale la angiotensina, sale la aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio y me equilibro otra vez. ¿Ok? Esa es la función del aparato yuxtaglomerular. Trabajo en pareja, mácula densa con célula yuxtaglomerular. Ahí está. El corpúsculo es que el glomérulo más la cápsula. La célula del corpúsculo, endotelial, la epitelial de la cápsula de Bowman, el podocito que sería la visceral y la mesangial. Y una muy especial que es la yuxtaglomerular. Ahí está. Miren ustedes, esta sería, acá está la arteriola aferente, aquí está la célula yuxtaglomerular, entra, se capilariza, y aquí en el capilar viene a estar la célula endotelial con los podocitos. Van 3 células, 1, 2, 3. Acá está la célula parietal del glomérulo, 4. ¿No es cierto? Y la mácula densa, que es la que está en el túbulo colector, pero como aquí no está el túbulo contorneado distal, como aquí no está dibujado el túbulo contorneado distal, no figura la mácula densa. ¿Ok? Lo mismo, la arteriola aferente, con sus células yuxtaglomerulares. Aquí está el túbulo colector,
Caramba, hace rato no tuve un túbulo colector. El túbulo contorneado distal con su macula densa. Y aquí estarían las células del mesangio. Ese mesangio que va a ser, todo este es el mesangio. Este mesangio que es el que va a sostener todos los capilares, células mesangiales. Muy bien. Esos son mis dibujos chakras. ¿No? Ese es mi dibujo chakra, pero con mi dibujo chakra lo entienden bien. Miren ustedes, aquí abajo está el capilar. ¿Cómo se llamará esta célula número 1? ¿Cómo se llamará? ¿Qué células serán esas? Endoteliales. ¿Ah? Endoteliales. Ahí está el capilar. Encima de la endoteliales, como en todo epitelio, debajo de todo epitelio, ¿qué voy a encontrar siempre? La membrana basal. ¿Ok? Ahí está la membrana basal. ¿Y qué voy a tener encima de la membrana basal? ¿Cómo se llama esta célula? Podocito. ¿Podo qué cosa significa? Pies. Es que esas células parece que tuvieran pies. Podocito. Y a esos pies se le llaman pedicelos. Y entonces ven ustedes aquí que están los podocitos y sus pedicelos están sobre la membrana basal. Y verán ustedes que entre los pedicelos van a quedar unos huecos. Esos se llaman hendiduras o diafragmas. Muy bien. ¿Qué cosa es una coladera, hija? ¿Tú tienes una coladera? ¿Has utilizado alguna vez una coladera? ¿Colador? ¿Cómo es el colador? ¿Para qué sirve el colador? Para dejar pasar el agua y no dejar pasar moléculas grandes o sustancias grandes. ¿No es cierto? El corpúsculo tiene la función de coladera. Van a pasar el agua y algunas sustancias y hay otras que no van a pasar. ¿Y quién es el que va a determinar tú pasas y tú no pasas? Entonces aquí veamos lo siguiente. Entre capilar y capilar van a existir unos, digamos, poros, unos espacios. Por aquí se pueden meter. Pero la membrana basal es más o menos parejita. Entonces yo podría decir que la membrana basal es el primer elemento que puede filtrar. Porque después de la membrana basal todavía tengo estas hendiduras. Y estas hendiduras, ¿no? Estas hendiduras o estos diafragmas que están entre los pedicelos todavía me podrían dejar pasar las cosas. Entonces, quinto concepto que doy en esta clase que es básico. En la filtración glomerular no pasan proteínas. Así, fíjense este concepto. No pasan proteínas. ¿Y quién es el más importante? ¿Cuál es la estructura más importante para que no se filtren las proteínas? La membrana basal. ¿Ok? Por eso, cuando yo tengo una enfermedad que se llama síndrome nefrótico, ¿en qué consiste el síndrome nefrótico? En que yo comienzo a orinar proteínas. Normalmente yo no orino proteínas. ¿No es cierto? Yo las guardo, las conservo. Pero si yo orinase proteínas es porque mi glomérulo está mal. ¿Qué parte del glomérulo es que está mal? La membrana basal. Es la responsable de que no se filtren las proteínas. ¿Cómo es la orina de una persona que está con síndrome nefrótico? Cuando llega al doctor, llega al consultorio, estoy bajando de peso, orino bastante y bajo de peso. ¿Y saben qué he notado? Que orino y se forma una espuma en la taza que parece que hubiera batido un huevo. Y le digo, ¿y desaparece a los minutos? No, doctor, voy al baño dentro de 5 horas y todavía sigue la espuma arriba. ¿Cuál es la proteína del plasma? ¿La proteína del plasma cuáles son? ¿Ah? Albúmina. ¿Y qué cosa le aclara el huevo? Albúmina. ¿Y cómo haces tú el merengue? Batiendo la albúmina. ¿Y qué se forma? Una espuma. Eso es lo que pasa cuando orino albúmina. Cuando orino albúmina es como si estuviera batiendo la clara del huevo y se me forma una gran espuma en la taza del huevo. Nada más que preguntar. Ese es el síndrome nefrótico. ¿Quién es el responsable del síndrome nefrótico? Y como concepto general, después vamos a ver detalles, la membrana basal. Y miren esa disposición. Ahí está. Más dibujitos. Ahí está la célula endotelial. ¿No es cierto? Que deja ahí sus huequitos. La célula endotelial, por ahí no pasan los glóbulos rojos. Luego viene el capilar, la membrana basal, ¿no es cierto? Y allí vienen los pedicelos de los podocitos que dejan las hendiduras entre ellos.
Y entonces, acá viene el poro por dentro. Este es el espacio que deja estos poros, lo que deja la célula endotelial. ¿Ok? Si por aquí se pasa una proteína, ya no pasa por la membrana basal, que sería esta. Y aquí, en las hendiduras que hay entre los pedicelos, hay todavía otra barrera. Y este es concepto moderno, nefrina. Ahí figura una proteína que se llama nefrina, que evita, cierra un diafragma como una película, forma la nefrina entre los pedicelos, que evita que se pasen las proteínas. Si alguna proteína le sacó la vuelta a la membrana basal y se coló, la nefrina lo para. La nefrina que está entre los pedicelos. Pero ¿cuál es el concepto? Si yo pierdo proteínas en la orina, ¿de quién es el responsable? Nefrina. Membrana basal. Ese es el concepto. ¿Ok? Y si me baja la presión, ¿quién es la parte que se daña más en el riñón? La médula espinal, específicamente el asa de Henle. Muy bien. ¿Y qué cosa me viene allí? ¿Cómo se llama lo que va a pasar? ¿Qué va a haber? Necrosis tubular. Así es. ¿Con quién están? Con papá. Vamos, ¿con quién están? Con papá. Listo, vamos. Aquí está ya en todos los planos. Célula endotelial, ahí está el poro. Ahí viene la membrana basal. Y aquí están los pedicelos. Y aquí están las hendiduras. ¿Ok? Y aquí está el espacio de Bowman ya. Y cuando yo veo este dibujito aquí, la membrana basal, y tengo aquí el podocito, y ahí está la hendidura, ahí está. Estructura del diafragma en forma de Mayeres, como un cierre que va a formar. ¿Cómo se llama esa proteína que va a estar cerrando esa hendidura? La nefrina. ¿Ok? Nefrina. Muy bien. Miren ustedes, me vengo hasta acá. Acá está esta célula de acá. ¿Qué célula es esta? ¿Qué célula es? No escucho. ¿Endotelial o epitelial? Epitelial, que forma la cápsula de Bowman. ¿Esa participará en la filtración? ¿Participa en la filtración? Nancy Queverta, ¿no es cierto? Solamente está formando la cápsula. Esa no participa en la filtración. Entonces vamos a las otras. Las epiteliales es la que forma la cápsula de Bowman, no forma parte de la filtración. La capa epitelial visceral, ¿cuál es? El podocito. Son los podocitos que descansan sobre la membrana basal. Ya vieron mi dibujo charcheta, este dibujo feo. Ahí está. Más claro no voy a hacer. Podocitos descansan sobre la membrana basal. Son los más grandes del glomérulo. Tremendo. Me salió grandazo también en mi dibujo. Ahí está. Tremenda célula en comparación con las células epiteliales o endoteliales. Y tienen procesos primarios, secundarios, terciarios, que son las ramas del podocito. Muy bien. Célula endotelial es la que forma la pared capilar. Ahí está. Célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial. Es de la luz del capilar. Y como ven, en la célula endotelial me deja poros. Ahí está el poro, poro, poro. Que si lo veo de otra forma, acá está. Ahí están los poros de la célula endotelial. ¿Ok? Por ese poro se podría pasar alguna sustancia, indudablemente. Entonces las células de los capilares están sostenidas por la membrana basal y entre las células capilares existen los poros. Ahí están los poros. Muy bien. Acá está bonita esta parte. Porque esto vendría a ser, ¿qué vendría a ser todo esto? ¿Qué sería esto? La membrana basal. ¿Esto qué cosa viene a hacer? Los pedicelos. ¿Y qué cosa es lo que está entre los pedicelos? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Hendiduras. ¿Y qué proteína hay en la hendidura? Nefrina. Listo. Entonces, este para que no se olviden, pues, el podocito es como un bulbo, ¿no es cierto? Y entonces, saco el bulbo y ahí está. Y entonces ahí están los pedicelos con las hendiduras que están sobre la membrana basal del capilar. ¿No? Estrellada con prolongaciones primarias, prolongaciones secundarias, pedicelos, que se adosan a la pared de los capilares. Entre los podocitos, no está mal escrito aquí, error, es entre los pedicelos está la nefrina. Y muy bien, estas células mesangiales. ¿Qué hemos dicho que son las células mesangiales? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es eso? Mañoso. ¿Ah? Sostén, son las que van a sostener el capilar. ¿Ok? Dices así, sí, soy. Es el sostén del capilar. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto.
Pero no solamente sostén, sino que además van a producir citoquinas. Dame el nombre de un par de citoquinas. Citoquinas, nombre de citoquinas. Escucho. Interleuquinas, ya te dijeron por ahí. Nombre de citoquinas, ¿qué funciones tienen las interleuquinas? Intervienen en la inflamación. Entonces miren, por aquí no solamente produzco inflamación con las citoquinas, sino a su vez es tráfico para los desechos de toda la zona glomerular. ¿Ok? Entonces miren, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? ¿Ah? Cuando yo formo anticuerpos contra sustancias mías, contra mi propio organismo, ¿no es cierto? Y yo voy a formar, en algunas otras enfermedades que tienen base inmunológica, voy a formar la unión de un antígeno con un anticuerpo, que se llama complejo antígeno-anticuerpo. Y eso cuando están circulando, tengo yo que desecharlos y eliminarlos. Y cuando yo lo tengo que eliminar por el nivel del glomérulo, ¿por dónde van a caminar? Por el mesangio. ¿No es cierto? Y entonces en algunas enfermedades se acumulan en el mesangio estos complejos antígeno-anticuerpos. Y el complejo antígeno-anticuerpo, ¿qué cosa llama? Llama citoquinas, llama inflamación. Y esa es una de las causas de las famosas enfermedades glomerulonefritis inmunológicas. Las glomerulonefritis son aquellas en las que yo voy a formar anticuerpos, voy a tener fenómenos inflamatorios en los glomérulos como consecuencia del depósito de complejos anticuerpos antígenos. Porque ahí se van a depositar en el mesangio porque están en ese camino, están hacia la sangre para desecharse. ¿Ok? Entonces miren todas las aplicaciones que van saliendo de aquí. Eso es fisiología, eso es fisiopatología, eso es enseñar medicina. Muy bien. Lo mismo, ya están cansados de esta lámina, ya la conocen, ahí está el podocito con los pedicelos, la célula endotelial con sus poros, la membrana basal, ahí están los podocitos con sus hendiduras, acá está la arteriola el mesangio que sostiene el capilar, ¿okay? La matriz mesangial, la célula mesangial, todo está ahí. Ya no insisto más, ya. Todas son figuritas como para que vean las figuritas de todos los libros. Y esta voy a, mejor era mi dibujo, ¿no? Ese es mi dibujo todo chambría, chancheta, se entiende mejor que es lo mismo que es, ¿no? Ahí está, ¿no? La membrana basal, los podocitos con las hendiduras, esto no lo entiende nadie, lo paso. Mejor es mi trabajo. Listo, membrana basal. Miren, ya hemos hablado de la célula epitelial, de la célula endotelial, de la célula mesangial. Estoy hablando hemos hablado del podocito, ahora hablo de la membrana basal. Muy bien, ¿cuál es la importancia de la membrana basal? Hemos dicho. Filtrar. ¿Qué hemos dicho que es la membrana basal? ¿Cuál es la importancia que tiene la membrana basal? Hablar. Que Filtrar. no pasan las proteínas, ¿ok? Es el verdadero filtro, es la coladera, ¿ok? Por ahí no pasan las proteínas. Entonces, sin embargo, no encierra completamente el lumen, ¿no? La membrana basal, acá terminó la mesangial, da la vuelta a la membrana basal y aquí deja un hueco, no cierra completamente el lumen. ¿Quién está en ese hueco? La mesangial. Cuando decíamos que la mesangial era para la sustancia de desecho, es que las sustancias de desecho que están pasando por esta sangre de aquí, se meten por aquí para eliminarse. ¿Estamos? Entonces ahí está el papel de la célula mesangial. El mesangio es un punto preferencial para el depósito de algunos desechos, incluyendo complejos inmunes. Los complejos inmunes son los complejos antígeno-anticuerpos. Ay, lo que te lo pagan en mierda. Ah, me olvidaba. La lámina basal, este es un concepto fino que ahorita no le voy a dar importancia fisiológica, tiene 3 capas: lámina externa, lámina interna y una lámina del centro que se llama lámina densa. Lámina interna, lámina densa y lámina externa. ¿Ok? 3 láminas. Lo cierto es que la membrana basal es la responsable de filtrar la proteína. El mismo dibujo. Ahí está, aquí tienen los pedicelos. ¿Ok? Ahí están las hendiduras. Aquí está la célula endotelial con su poro, la luz del capilar, y ahí está la membrana basal con sus 3 capas. Lámina rara externa, lámina rara interna y lámina densa.
Y ahí está el ejemplo ya para la célula yuxtaglomerular que ya se la presenté. Aquí estaría todo el glomérulo, aquí está la arteriol aferente que entra, y en la capa muscular están las células yuxtaglomerulares. Y entre la arteriol aferente y la eferente se localiza el túbulo contorneado distal. Y las células del túbulo contorneado distal que miran al subglomérulo vienen a ser las células de la mácula densa. ¿No es cierto? Entonces ya hemos dicho que la célula de la mácula densa trabaja en pareja con la célula yuxtaglomerular. La célula de la mácula densa es la que va a captar los niveles de sodio del túbulo contorneado distal. Y le va a decir, me falta sodio, hay poco sodio, yuxtaglomerular, falta poco sodio. Ya, no te preocupes, voy a secretar retina. Y arranca todo el mecanismo para reabsorber más sodio y equilibrar el sodio deficitario que tiene. ¿Ok? Ahí está clarísimo. Pero esta célula yuxtaglomerular no solo secreta renina, también secreta eritropoyetina. Son dos sustancias que va a secretar esta célula yuxtaglomerular: la renina y la eritropoyetina. Ya saben para qué es la eritropoyetina. Y acá está la célula de la mácula densa, que está bonito el dibujo. Acá está la célula de la mácula densa. Este es el túbulo contorneado distal. La célula de la mácula densa mirando al glomérulo. Esta será, no sé si era, esta será la aferente, debe ser esta, porque acá están las células yuxtaglomerulares, ¿no? El penacho de capilares, y aquí está el anterior eferente, donde no hay células yuxtaglomerulares. Aquí están los músculos lisos nada más. ¿Ok? Y ahí está lo que acabo de decir. Capta la cantidad de cloruro de sodio de la orina que pasa por el túbulo contorneado distal e informa a la célula yuxtaglomerular este hecho. ¿Ok? Clarísimo. Ya, listo. ¿Cuántas de las funciones que le hemos asignado al riñón se van a realizar aquí? Lo dejo para que vayan pensando. ¿Cuáles es esta función del riñón? Se van a estar realizando en el glomérulo. ¿Cuál es la que decía? Esto es en el glomérulo. ¿Regulación del agua será en el glomérulo? Creo que todavía no. ¿Regulación del sodio? Sí, por la mácula densa. ¿Presión arterial? Sí, por la secreción de renina. ¿Ok? Secreción de eritropoyetina. Y veremos otra más. Muy bien. Entonces vamos a ver recién la función glomerular. Hasta ahora nos hemos pasado de histólogos. Vamos a ver la función glomerular. Hemos dicho que la formación de orina es el mecanismo, la herramienta, el proceso para el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Todas las funciones que hemos dicho. Regulación del agua, regulación de los electrolitos, regulación de la presión arterial, eritropoiesis, gluconeogénesis, etc. ¿Ok? Todo eso lo hago formando orina. Ahora bien, la formación de orina tiene 3 pasos. Primero, la filtración glomerular, que es la clase de hoy día, que recién comienza. Segundo, reabsorción tubular y secreción, que es la clase siguiente. Hoy día solamente vamos a ver filtración glomerular. Muy bien. ¿Cuánto de sangre pasa al riñón por minuto? ¿Cuánto dijimos que pasa de sangre por riñón al minuto? No escucho. 1250. De esos 1250 de sangre que entra, se filtran 125 centímetros cúbicos por minuto. Yo filtro 125 cúbicos por minuto. 125 centímetros cúbicos por minuto. Y de allí, 120 figuras. De allí, casi todo lo que yo filtro, mira, filtro, reabsorbo, 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 filtro, reabsorbo. Ya pues, oye, reabsorbe, filtro, reabsorbe, filtro, reabsorbo, filtro, reabsorbo. Y de allí, yo solamente voy a eliminar va a seguir de frente su camino ya constituido casi en la primera orina, 1 centímetro cúbico. Yo filtro 125 o 120 y voy a reabsorber 119.
y me queda solamente 1 centímetro cúbico de orina que yo formo por mí. Por lo tanto, eso es lo que viene a hacer el lavado. ¿Cómo lavas tú la ropa? ¿Tú lavas tu ropa? A ver, hija, ¿tú lavas ropa o no? ¿Cómo es que lavar ropa? Hay una lavadora, pues no sé, y cuando lavas a mano, ¿cómo es? No, primero le echas agua, ¿no es cierto? Jabón, detergente, todo, y después exprimes, sacas todo el agua hasta dejarla seca. Igualito es el riñón. Empapo el riñón con el filtrado glomerular 120 y de ahí exprimo, reabsorbo 119 y solamente me queda 1. ¿Estamos? Entonces miren la importancia de la filtración y de la reabsorción. Y acá viene el 6º concepto. Si no filtro, no hay formación de orina. ¿Cuál es entonces lo más importante en la función renal ahorita, así como estamos? La filtración glomerular. Si no hay filtración, no hay función urinaria. Por lo tanto, yo siempre me tengo que preocupar de que haya una buena filtración. Si no hay filtración, no hay formación de orina. Y si no hay formación de orina, no cumplo con ninguna función. ¿Es cierto? Muy bien. Y a eso que yo voy a reabsorber, se reabsorbe el 99% del filtrado glomerular, me quedó 1, y yo le voy a agregar un poquito de sustancias con la secreción a nivel del túbulo, y eso es lo que finalmente va a constituir la orina. Por eso que son los 3 pasos. Pero el paso trascendente es la filtración glomerular. Entonces, ¿qué es el concepto? ¿Cuánto de sangre entra al riñón? 1250. ¿Cuánto se filtra? 125. Lo que se filtra, ¿cómo se llama? Filtrado glomerular. Que es la primera orina. Filtrado glomerular, 120 centímetros cúbicos por minuto. Ahora sigamos. Ahí está. Es el primer paso para la formación de orina. Y entonces viene el concepto que ya hemos dicho. No hay proteínas en el filtrado. Porque la membrana basal no los dejó pasar. No hay proteínas en el filtrado. Solamente hay agua y cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Los electrolitos y moléculas pequeñas. ¿No es cierto? Habrá urea. Urea es una molécula chiquitita, ¿no? NH2, NH2CO, chiquitita. Y la concentración de los solutos es similar a la que hay en el plasma. ¿Cuánto tengo de sodio en el plasma? ¿Sodio plasmático cuánto es? ¿Cuánto es sodio plasmático? 142. 140 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto habrá en el ultrafiltrado entonces? ¿Cuánto habrá de sodio en el ultrafiltrado? ¿Qué estoy diciendo? A ver, lee alto, lee fuerte. ¿Qué dice aquí? Si en el plasma es 140 miliequivalentes por litro, ¿cuánto va a haber en el ultrafiltrado? 140 miliequivalentes. ¿Cuánto hay de potasio en el plasma? ¿Cuánto es? 4.5, ¿ya? Yo voy a regalarme uno más. ¿Cuánto va a haber entonces de potasio en el ultrafiltrado glomerular? Es el mismo concentración en el plasma que en el ultrafiltrado. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué más? Todo este proceso se va a realizar por diferencia de presiones. Eso vamos a ver. ¿Qué presiones intervienen allí? La hidrostática y Longot. Se realiza en el glomérulo, ya hemos visto, capilar glomerular, membrana basal. La membrana basal es la responsable del filtro tal como hemos dicho. Ya están cansados. ¿Ah? Nunca han tenido clases así, creo. ¿Ah? Vienen los profesores a repetir los láminas nomás. A ver. Los solutos. Ya, ahí lo dejo. Descanso de 5 minutos. Son 3:55, a las 4 en punto regresamos. 5 minutos de descanso.